En el episodio anterior de la historia, evolución y versiones de Microsoft Windows, vimos cómo Windows 3.1 fue una gran actualización a Windows 3.0, los comienzos de Windows NT y los comienzos del video digital. Ahora sí, veamos lo que pasa en este episodio de la historia, evolución y versiones de Microsoft Windows. Microsoft Cairo fue presentado en la Conferencia para Desarrolladores Profesionales de Microsoft en 1991, o PDC por sus siglas en inglés. Cairo es un nombre clave para una versión futura de Windows NT. Entre sus funciones estaban, acceso rápido a la información gracias al acceso a una red mundial de computadoras interconectadas. Algo que para finales de 1993, ya era una realidad, pero, los usuarios de esta red eran muy nulos en los países desarrollados, y era un lugar completamente nuevo y misterioso. Otras funciones planificadas para Cairo eran, tener incorporada la interfaz de usuario de Chicago, y tener un nuevo sistema de archivo, llamado Object File System, el cual va a ser un sistema de archivos en el que los archivos, van a ser tratados como objetos como dice su nombre. Aquí hablando Skynet Editor, y Cairo no solo llegó a algo planificado, sino que, en algún punto de los finales de 1992 o comienzos de 1993, empezó el desarrollo de Cairo. La Build 297 fue recompilada el 25 de febrero de 1993, y hay una imagen del disco de instalación de esta build, y el sistema Cairo fue demostrado en la PDC de 1993 incluyendo el Object File System. Para finales de 1993, más del 87% de las computadoras de todo el mundo tenían instalados los sistemas operativos de Microsoft. Windows pasó de ser uno de los entornos gráficos más ignorados en 1986, a ser uno de los sistemas operativos más instalados en las computadoras de todo el mundo. La seguridad informática era de suma importancia en esta época, ya que un virus informático con unos pocos kilobytes de código era capaz de descomponer los sistemas informáticos de varias organizaciones de importancia. En septiembre de 1993, se lanzó una actualización a Windows NT 3.1, la cual fue el primero de varios Service Packs, las cuales serán actualizaciones con el propósito de mejorar la seguridad en el sistema operativo a lo largo de su ciclo de vida. Hablando de actualizaciones, como dato curioso, para corregir un error de entrada de caracteres chinos en la versión china de Windows 3.1, se lanzó al mercado chino a comienzos de 1993, Windows 3.2. En noviembre de 1993, se actualizó Microsoft Video para Windows a la versión 1.1, la cual agregó el códec Cinepack. In 10 seconds, in 9, in 8, in 7, 6, 5, 4, 3, happy 1994! El 14 de junio de 1994, se lanzó una versión de Windows 3.1, llamada Windows 3.1 con soporte para persa. En la instalación de esta versión puedes seleccionar si el sistema operativo se va a instalar en inglés o en persa. El sistema operativo tiene pantalla de arranque con el texto original en inglés y el nuevo texto en persa. La interfaz de varios programas están ordenadas de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. La calculadora, en vez de tener números arábigos que conocemos, tiene números árabes. El sistema operativo soporta la entrada de texto en letras árabes, y en la parte superior derecha de todos los programas, hay dos botones para cambiar el idioma de entrada de texto. Esta fue la primera versión de Windows disponible en árabe. Mientras Microsoft siguió trabajando en Chicago, comenzó el desarrollo de una versión de NT, intermedia entre Windows NT 3.1 y el futuro Cairo, llamada Windows NT 3.5, la cual fue lanzada el 21 de septiembre de 1994. En esta versión, se agregó una nueva interfaz más compatible con Windows para grupos de trabajo y mejoró el soporte para el Object Linking and Embedding. Windows NT 3.5 incluyó Microsoft Video para Windows 1.1, y tenía un video de muestra llamado Clock.avi, el cual era usado para probar la compatibilidad del sistema operativo con el modo de video que se quiere usar en el sistema.
En Windows NT 3.5, la versión normal pasó a llamarse Workstation, y Advanced Server pasó a llamarse simplemente Server. Los requisitos mínimos para correr Windows NT 3.5 son un Intel 386 o 486 a 33 MHz, 16 MB de memoria RAM, unidades CD-ROM y 70 MB de espacio libre en el disco duro. Los requisitos mínimos para correr Windows NT 3.5 bajo el procesador de Calpa, o el procesador MIPS o con varios procesadores a la vez, son 24 MB de memoria RAM y 90 MB de espacio libre en el disco duro. En octubre de 1994, Microsoft revela que el nombre final de su próxima versión de Windows es Windows 95, y se demuestran algunas de las funciones de este sistema operativo en crónicas de computación, como la papelera de reciclaje, nombres largos para archivos y la posibilidad de soporte para nombres largos de archivos, un nuevo explorador con iconos del sistema interpretando documentos, y la posibilidad de poner accesos directos en el escritorio del sistema. En este periodo de tiempo, empezó el desarrollo de Windows NT 3.51, Microsoft se encontraba trabajando en una versión de Office, llamada Office 95 y empezaría el desarrollo de un programa de animación tridimensional llamado 3D Movie Maker. Mientras tanto, Microsoft conseguiría un código fuente de Mosaic, a cambio de que Microsoft le pague regalías a Spyglass, y esto sería solo una pequeña parte de la historia del navegador Internet Explorer. Este hecho no lo dio a conocer Microsoft, pero gracias a una revista de computación, sabremos que el futuro Windows 95 vendrá con The Microsoft Network, el cual será un servicio de contenidos variados a través de Internet, y que va a estar integrado con el explorador de archivos de Windows 95. El proyecto de WinPad fue cancelado en junio del 94, para ser reemplazado con Pegasus, una nueva versión de Microsoft Windows para las Pocket Computers, las cuales eran dispositivos de bolsillo que cumplían todas las funcionalidades de una computadora, y estaban destinadas al mercado de la productividad móvil. En enero de 1995, comenzó el desarrollo de una versión nueva de Microsoft Office para Windows 95, llamada Microsoft Office 95. En este tiempo, el paquete de complementos adicionales para Windows 95 se encuentra en desarrollo. En esta época, Microsoft decide que las personas comunes y corrientes pueden probar versiones de prueba del nuevo Windows 95, pero bajo la condición de que no las distribuyan y que manden comentarios a Microsoft para arreglarlo y perfeccionarlo, todo a una tarifa de $40 al mes. El 11 de marzo de 1995, Microsoft saca a la venta una interfaz gráfica para Windows 3.1, llamada Bot, la cual facilita a los usuarios caseros a utilizar sus computadoras. How the hell do you do this? I just think I want to plug it in first and use it. When I start, there are no beeps or anything. Microsoft Bob representa al escritorio de Windows con un enorme hogar virtual. Después de instalar Bob, aparecerá un perro llamado Robert, el cual va a preguntar por tu información personal, y te dejará elegir cuál va a ser el cuarto personal de tu casa virtual, el cual solo se podrá acceder por medio de una contraseña. El resto de cuartos en Bob van a poder ser accedidos sin la necesidad de una contraseña. Todas las aplicaciones son representadas en Bob por objetos del hogar, por ejemplo, la aplicación de reloj se puede acceder haciendo clic en un reloj, pero no todos los objetos en Bob son aplicaciones, algunos solo son objetos, puedes cambiar el tamaño y posición de los objetos en Microsoft Bob. En Microsoft Bob puedes cambiar el estilo de todas las habitaciones de tu hogar virtual, y también el de los objetos. En Microsoft Bob también hay objetos con iconos de aplicaciones. Microsoft Bob viene con un asistente que te ayuda a usar la computadora bajo la interfaz de Bob. El predeterminado es un perro amarillo de tamaño mediano llamado Robert, pero también puedes elegir otros asistentes ultra útiles como un adolescente sarcástico, un altavoz, y a un don nadie. 1993. Comience a 33 MHz. En Triónica aproveche esta oferta. Computadora 386 a 386 nuevos pesos mensuales. Esta oferta incluye monitor color VGA, procesador de 33 MHz, 4 megas en RAM, disco duro de 80 megas. Cómprela por teléfono al 259-1330. Entrega inmediata en toda la República. Su empresa y usted son más eficientes en Triónica.
A pesar de todo esto, Microsoft Bot terminó siendo un duro fracaso comercial, ya que la poca competencia que había para Bot, como el Packard Bell Navigator, venía incluido en todas las computadoras personales de escritorio de Packard Bell, mientras que tenías que comprar completamente de la ya en sí carísima computadora, tenías que comprar Microsoft Bot en una tienda de software. El 30 de mayo de 1995, se lanzó una actualización a Windows NT 3.5, llamada Windows NT 3.51, la cual sus nuevas funciones son, soporte para el protocolo TCP/IP, el cual permite la conexión a Internet, una versión actualizada del reproductor multimedia, compresión de archivos en el sistema de archivos NTFS, compatibilidad en la mayoría de programas diseñados para el futuro Windows 95 y soporte para la tecnología OpenGL. Los requisitos mínimos para correr Windows NT 3.51 son un Intel 386 o 486 corriendo a 25 MHz, 12 MB de RAM para la versión Workstation, y 16 MB de memoria RAM para la versión server, tarjeta gráfica VGA y 90 MB de espacio libre en el disco duro. El 28 de mayo de 1995, se lanzó a los beta testers una actualización para Windows NT 3.51, la cual es la Build 1054 de New Cell Shade Technology Preview, la cual es una actualización para probar la interfaz de Windows 95 en el entorno de Windows NT. Esta actualización agrega la barra de tareas y el reloj al lado inferior izquierdo de la pantalla, los iconos de mi computadora, entorno de red y papelera de reciclaje en el escritorio. También se agregaron el nuevo panel de control, el explorador de archivos de Windows 95 y el menú inicio, y el sistema operativo se identifica como Windows NT 4.0. Mientras tanto, varias empresas y desarrolladores de software empezarían a acusar a Microsoft de hacer agresivas prácticas anticompetitivas, de monopolio en la industria del software. A finales de junio o principios de julio de 1995, comenzaría la producción de un video promocional para Windows 95 protagonizado por dos actores de un programa famoso de televisión del momento. En julio de 1995, empezó el desarrollo de una nueva versión de Windows NT que se va a lanzar antes de Cairo, llamada Windows NT 4.0. El 8 de agosto de 1995, se lanzó a los suscriptores de la red de desarrolladores de Microsoft, o MSDN por sus siglas en inglés, la Build 1057 de la New Cell, la cual corrige errores. Como dato curioso, esta build se podía descargar en las páginas web respectivas de CompuServe y Microsoft. El 16 de agosto de 1995, se lanzó el navegador de Internet, Internet Explorer para el sistema operativo Windows 3.1. En el próximo episodio de La Historia, Evolución y Versiones de Microsoft Windows, veremos el evento de lanzamiento de Windows 95, la campaña publicitaria de Windows 95, las nuevas funciones de Windows 95 y todo sobre Windows 95.